Buenos días, hermanos. En esta mañana tengo una encomendación muy especial por parte del pastor. En primer lugar me dijo, llévale saludos a la iglesia. Y me dijo, te vas a dar cuenta de algo. Qué linda se ve la iglesia de Leyland desde aquí arriba. Y es verdad. Esta mañana para mí es una mañana muy bonita, muy especial. La enseñanza que creo humildemente que Dios ha puesto en mi corazón para dar esta mañana fue una enseñanza que hace 22 años, por primera vez, la di en una iglesia en Auburn, Alabama. Y aunque no quiero hacer un remake de ella, ¿verdad? Creo que esa base que Dios me dio en aquel momento, hoy la puedo ver con ojos nuevos. Y hoy quiero que la iglesia haga lo mismo, que la vea con ojos nuevos. Quisiera que en esta mañana, antes de entrar en la palabra, hagamos dos cosas que no quiero que la veamos como un ritual. No. Esto que está aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, yo creo fielmente que es el manual del fabricante. El manual de vida que Dios dejó para nosotros, para guiarnos a través de su palabra. Y como todo manual, ¿ok?, tiene instrucciones, pero hoy en día tenemos una facilidad. Cuando compramos algo, generalmente esa cajita viene con un manual, pero también viene con herramientas, ¿verdad? Generalmente son las llavecitas L o Allen, ¿verdad?, que utilizamos para armar. Entonces hoy quiero agarrar una de las herramientas que están aquí en esta palabra y pedirles que se pongan de pie. Porque esta palabra dice que cuando un grupo de sus hijos están reunidos, Él está allí en medio de ellos. Y en esta mañana estamos aquí reunidos en este hermoso lugar, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido habitar, generalmente los domingos, pero otras veces a la semana. Y este lugar no contiene la presencia de Dios cuando no estamos aquí. Nosotros somos el templo. Este es un edificio. Entonces, cuando nos reunimos los hijos del Rey, esto se llena de su presencia, porque la traemos nosotros. También esta palabra tiene una herramienta que dice que cuando 2 o 3, y aquí vemos más de 2 o 3, se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa y lo atan en esta tierra, también es atado en el cielo. Entonces en esta mañana, ¿verdad?, para comenzar, quiero decirles a todos una cosa. Muchos me piropearon, ¿verdad?, por cómo vengo vestido, y le doy gracias a Dios por eso. Pero en esta mañana el protagonista es Dios. En esta mañana la honra y la gloria se la quiero dar a Él. Ayer un amigo me decía, tienes mucho rato que no te subes a un púlpito a predicar. Y es cierto, no quiero ni decirle cuánto tiempo es, pero siempre en mi vida predico a diario, porque yo creo que no tengo una vida secular, ninguno la tenemos. Somos hijos del Rey todos los días de la semana, siempre. Así que él me decía, ¿y tú sabes cómo mantener al público ahí, mirándote, a la gente, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo mantener la atención? Yo le decía, yo no sé, pero lo que sí yo sé es poner todo en las manos de papá y que Él se lleve la atención. Entonces en esta mañana vamos a orar juntos. Quiero que le tome la mano a la persona que tiene al lado, ¿ok? Porque esta mañana nos vamos a poner de acuerdo para que esta palabra penetre hasta el tuétano de nuestros huesos, para que esta palabra haga el propósito con el cual Dios la trae esta mañana, y sobre todo para que esta palabra renueve el espíritu de nuestro entendimiento, ¿ok? Oremos en esta hora. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, el honor, el poder y la autoridad a ti y solo a ti, Señor. En esta mañana, una vez más, este nutrido grupo de hijos tuyos se ponen de acuerdo con todos los que estén alrededor de nuestro planeta, Señor, honrando y adorando tu nombre. Y en esta mañana, papá, queremos pedirte una vez más que vengas, que habites en cada uno de nosotros,
y que tu palabra, Señor, fluya en esta mañana y que tu Santo Espíritu haga con ella lo que Él mejor sabe hacer. Que nos convenza a cada uno, que nos redarguya a cada uno, que nos transforme y que nos forme en esta mañana según los designios de tu voluntad. En esta hora, Padre, yo bendigo a la Iglesia Bautista de Leyland, bendigo a nuestro pastor, el cual agradezco me haya dado la oportunidad, sabiendo, Señor, la responsabilidad que conlleva soltar el púlpito que tú le has dado a él. Te doy gracias en esta mañana y bendigo a todos mis hermanos, Señor, que se ven tan hermosos desde aquí. Bendigo sus vidas, Señor, y te pido en esta mañana una vez más, háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. El pastor me pidió esta mañana que les enviara un saludo especial. Me dijo que nos extrañaba y que quería ya estar aquí con nosotros. Y me dijo que cuidara de este lugar. Pero como en esta mañana, ¿verdad?, él no está, vamos a hacer nosotros a tomar el control. No, mentira. Queremos hacer algunas cositas, ¿verdad? Y esta mañana vamos a hacer unas cositas diferentes. Y el sermón de esta mañana lo vamos a comenzar con una canción. ¿Ok? Hace unos tantos miles de años, esto que está aquí comenzó en un jardín. Esto que está aquí comenzó en un lugar llamado Edén. Pero la rebelión del hombre hizo que ese jardín se perdiera. Pero la obediencia de Cristo y su sacrificio hizo que ese jardín volviera. Porque el jardín es la presencia misma de Dios. Y ese jardín que perdimos ahora está disponible para ser sembrado en nuestros corazones a través de Jesús. Entonces en esta mañana nuestro hermano Junior, ¿verdad?, a petición mía, trae una canción que tal vez algunos la conocen, pero aunque usted la conozca, yo quiero que hoy simplemente cierre sus ojitos ahí donde usted está y escuche la letra de esa canción. Deje que Dios lo ministre en esta hora. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí pueda recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese
recibir. Amén. Aleluya. A todos creo que nos gusta tener una casa con un hermoso jardín. Y Dios, el cual nos hizo a su imagen y semejanza, no tiene diferencia. Solo que Él decidió un lugar muy especial para tener sus jardines. Y es en nuestros corazones. Cuando tenemos un jardín en lo natural, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo, regarlo, quitarle la maleza, ponerle abono. Y nuestro jardín interno es exactamente igual. Solo que el agua que lleva ese jardín no es la que está compuesta por H2O. Es la palabra que Jesús le dijo a la samaritana: si te doy de mi agua, nunca jamás tendrás sed. Jesús está todos los días esperándonos en ese jardín para que lo cuidemos juntos. En esta mañana quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 15, a partir del verso 11. Hoy vamos a estar hablando enseñando en una parábola que es muy famosa y conocida entre casi toda la iglesia, ¿ok? Que es la famosa parábola del hijo pródigo, ¿ok? Pero esta mañana yo estuve investigando un poquito más porque, como ustedes saben, hoy en día tenemos varias versiones bíblicas que nos dan diferentes títulos, ¿ok? En algunas dice la parábola de los dos hijos, la parábola del hijo perdido, pero encontré una en la Biblia de traducción actual que creo que es la que está más cercana a lo que en realidad la parábola dice, y se llama el amor del Padre. Y esta parábola hoy yo la quiero utilizar para que todos entendamos el concepto de lo que es volver a casa. ¿Okay? Volver a casa es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Una parábola que era el objeto más utilizado por Jesús para enseñar. Es una narración corta y generalmente ficticia, pero que utilizaba elementos naturales, elementos de la vida cotidiana para enseñar detrás de ella una verdad espiritual mayor. ¿Ok? Entonces, Jesucristo utilizaba estas parábolas para poderle enseñar no solamente a sus discípulos, sino a la multitud entera que detrás de la vida cotidiana Dios siempre está y siempre hay una enseñanza mayor en cada situación en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, hoy quiero comenzar a leer con ustedes lo que parece que es una historia que se centra en la vida de dos hijos, que se centra en la situación que está pasando con dos muchachos. Pero viéndolo hoy, como les dije, con ojos nuevos, quiero que podamos ver que el verdadero protagonista de todo esto, todo el relato gira en torno al Padre, a su amor, a su paciencia, a su misericordia y el deseo de restaurar a sus hijos. Quiero que pongamos mucha atención porque cuando decimos o cuando se nos enseñó como título la parábola del hijo pródigo, parece que era el protagonista el hijo pródigo, un solo hijo. Mas la parábola comienza así en el verso 11. Hoy, a distinción de las otras veces, ¿verdad? No vamos a leer todo el capítulo completo de una vez, los versos completos, sino que vamos a ir de una vez entrando en materia. Es decir, quiero ir leyendo cada versículo y de una vez quiero ver qué estaba queriendo decir Jesús. No solamente hoy, en el 2026, sino qué estaba queriendo decir Jesús, qué significaba para ellos en aquella época. Una de las cosas que nos hemos venido también dando cuenta cuando vamos a preparar un estudio, a estudiar la palabra, bien sea para nosotros o para los demás, es que es muy importante saber qué se dijo, ¿verdad? ¿Qué significaba en ese momento para que nosotros lo podamos entender hoy según la mente de Dios en ese instante? Yo le decía en estos días a parte de mi familia, ¿verdad? En nuestra generación
¿ok? Para los venezolanos, los que tienen mi edad y un poquito más viejito, así como el pastor Efraín, ¿verdad? Perdóname, hermano, pero es que te tengo cerca. Era muy importante conocer las palabras. Y para nosotros decir un gurrufío en Venezuela, casi todos los de nuestra edad sabemos que es un gurrufío. Pero si no, yo le digo a mi hija de 22 años, ¿verdad? A Silvana, a mí que es un gurrufío. Mi alma, papi. ¿Qué es eso? Que no sé. No vas a saber. Entonces, imagínense, apenas una generación después de nosotros no saben el significado de una palabra. Por eso es que es bien importante ir a la raíz, a entender lo que Jesús estaba diciendo en su momento. Entonces comencemos a leer en el verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía el hombre? 2. No era 1, eran 2. Y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El chiquito le dijo, vengo por lo mío, papá. Y les repartió los bienes. Nótese que aunque eran 2 hijos y solamente el hijo menor llegó a pedir la parte de su herencia, la justicia del padre siempre es igual. El padre no cambia. Y dijo, ok, les reparto por igual. El grande no había pedido nada. Tal vez ni siquiera estaba en la conversación en el momento. Pero el padre decidió ser quien él es. Yo soy justo y por lo tanto reparto por igual. ¿Ok? Y entonces, entrándonos más en la narrativa, entramos al verso 13. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo gastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí vemos que allí comenzó el camino de la perdición del hijo. Aparentemente, el camino de la perdición comenzó en el momento que empezó a malgastar. Pero yo hoy una vez más, como quiero ver esto con los ojos nuevos, ¿verdad? Quiero analizar el contexto y preguntarles, ¿ustedes creen que de verdad que la perdición del hijo comenzó cuando recibió los bienes y los comenzó a gastar? Yo creo que no. La perdición del hijo comenzó en el momento en el que en su corazón decidió apartarse de la presencia del Padre. La perdición del hijo comenzó en el momento en el que su corazón se desvió creyendo que podía estar bien lejos de la presencia del Padre. El problema no fue el dinero que le llegó. El problema no fue la forma como él lo gastó. El problema fue lo que él había dispuesto antes en su corazón. El problema fue pensar que la libertad consistía en vivir lejos de la autoridad del Padre. Y terminó descubriendo que la independencia sin dirección produce catástrofe. Terminó entendiendo que lo más importante que perdió no fue el dinero, no fue la herencia. Lo que perdió fue su identidad. Cuando se fue de la presencia del Padre, cuando se alejó de la presencia del Padre, dejó de saber quién era. Cuando se fue de la presencia del Padre, dejó de producir lo que naturalmente podemos producir cuando estamos en la presencia del Padre. Jesús lo dijo muy bien. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada. ¿Cuánto es nada? Nada. Nada de lo que verdaderamente tiene valor en el cielo lo podemos producir sin estar pegados a la vid. Pero entonces, ya viéndose en esta situación, ¿verdad?
Hoy quiero que se metan conmigo en la historia. Ya viéndose en esta situación, se miró, ¿verdad? Y dijo, yo me imagino a ese muchacho, lo perdí todo. Pero dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esta sin duda es una de las expresiones más poderosas de parte de este hijo en esta narrativa. Nótese que volver en sí es traerse a sí mismo al entendimiento de la situación que estaba viviendo. Volver en sí es volver a casa, es volver a Dios. Volver en sí es reconectarse con la realidad en el momento. Volver en sí fue reconocer que él era hijo de un padre. Ahí dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de quién? De mi padre. Se reconoció en ese momento como hijo. ¿Por qué? Se había dejado de reconocer. Y tuvo que reconocer quién era el padre. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Un momentico, yo tengo un papá. Muchos de nosotros, hoy en día, en muchas áreas de nuestra vida, estamos pródigos, estamos perdidos, estamos lejos de nuestra identidad. Muchos de nosotros, hoy en día, nos estamos conformando con tener la palabra en nuestra mente como loros repitiéndola. Pero muchos de nosotros, y esto me incluye, ¿ok? Cuando estaba preparando otra vez, ustedes no saben lo que Dios me ministró. Muchos de nosotros no estamos viviendo esa palabra. Y mientras que no nos convirtamos en la palabra y vivamos esa palabra, nunca vamos a hacer las epístolas abiertas de las que la palabra habla que somos. El verdadero arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificar nuestra condición y reconocemos que estamos viviendo por debajo de nuestra identidad otorgada por nuestro Padre. Nótese que él, antes de volver a casa, dijo, necesito volver en sí, necesito reconectarme con quien yo soy. Y en el verso 18 y 19 vemos qué empieza a pasar después de tomar esta decisión en el corazón del hijo. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Una vez más se reconoce como hijo. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí va todo bien. Pero ahí viene a hablar el corazón del hijo como estaba en ese momento. Había caído en desgracia. Y dice el verso 19, ya no soy digno. Yo me imagino que ahí bajó la voz. Ya no soy digno. Ya no soy digno, Padre, de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. La culpa ya había dañado su identidad. La culpa ya le había hecho olvidar rápidamente, fíjense, un verso después, ya no se creía merecedor de ser hijo. Ya no se creía merecedor de llevar el apellido, el nombre del Padre. Esa es la misma estrategia que viene del jardín, que utilizó el enemigo. Y es la misma que usa hoy. Él, hoy en día, como él no tiene estrategias nuevas, ¿verdad? Porque él no crea nada. La estrategia es la misma. Él quiere
que usted se pierda de el derecho que tiene de que en todas estas áreas donde Cristo nos manda hoy, ¿ok? Y lo sabemos en nuestras vidas, en todas esas áreas donde no lo estamos rindiendo nuestro ser a Dios, Él quiere que la culpa nos aleje de papá. Pero yo hoy les tengo unas buenas nuevas. La palabra dice que somos embajadores del reino de los cielos. Por eso esta mañana me puse este traje, ¿verdad? Porque yo no he visto un embajador mal vestido. Entonces, como yo soy en este momento, ¿verdad?, un embajador de parte del pastor y de Dios para ustedes, yo quiero decirles esta mañana que no hay nada, no hay ninguna culpa que te pueda alejar del amor y la misericordia del Padre. Y Él está allí, esperándonos. Porque en el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo me imagino en esa hora, en esa mañana, esa tarde, no sé qué hora sería, ¿verdad?, cuando ese muchacho estaba regresando a su casa. Dice la palabra que el papá lo vio de lejos. ¿Por qué el papá lo vio de lejos? Porque lo estaba esperando. Porque estaba pendiente. Porque todos los días, a toda hora, el papá miraba el camino. Porque todos los días, a toda hora, papá mira nuestro camino. Porque todos los días, a toda hora, papá está esperando que volvamos. Porque todos los días, a toda hora, papá está esperando correr hacia nosotros. Esto es tremendo, porque en esa época era totalmente inusual que un hombre de la casa, el jefe de la casa, corriera por nada. Así que yo me imagino a ese hijo, ¿verdad?, viniendo a la casa y de pronto ve al padre corriendo hacia él. No ha entrado a los linderos de la propiedad, pero como viene con su mente pensando que ya no es hijo, ¿verdad?, que va a ser como un jornalero, dice: ahí viene papá corriendo, no quiere ni siquiera dejarme entrar. Ahí viene papá corriendo para evitar que con mi cuerpo inmundo, con olor a cerdo, con estas ropas andrajosas, que yo entre ahí. Qué sorpresa debe haber sido cuando el padre se le echó en el cuello y lo abrazó y lo besó. Yo me imagino a ese muchacho cayendo de rodillas delante del padre. Fíjense bien, él había preparado una narrativa, pero en ese momento no había hablado. No dice la palabra que había hablado. No había pedido perdón, no había dicho el discurso que preparó, pero el padre ya lo había visto. En otras palabras, como lo estaba esperando, y fue movido a misericordia y corrió. El padre ya había visto lo más importante que el padre ve en nosotros desde el jardín: su corazón. Y en el verso 22, 21 y 22 comienza a actuar quien yo creo una vez más que es el protagonista principal de esta hermosa parábola. Empieza el padre. Dice el verso 21: y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo me imagino, ¿verdad?, que el padre, con autoridad de padre, pero con amor, lo miró y dijo: cállese, vengo yo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. En otras palabras, el padre dijo: ahora voy a demostrarle a mi muchachito no solamente quién soy yo, sino quién es él. Y en estas mañanas Dios quiere demostrarnos a nosotros, a sus muchachitos, no solamente quién es él, sino quiénes somos nosotros para él.
Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, tienen la bendición de ser padres. Y abuelos, por cierto, feliz Día del Abuelo y el Día Internacional del Abuelo, como yo. Pero cuando una de mis hijas viene hacia mí y me dice, papi, están aquí, ahora me lo van a agarrar de como decíamos en Venezuela, de chuchimbol, ¿verdad? Cuando me dicen papi, me derrito. Me desborono bonito por dentro. Suelto de mí cualquier problema que yo traiga. Cualquier cosa. Cuando escucho la palabra papi, hace que mi corazón de papá, ¿verdad?, se enternezca tanto. Y cuando mi nieta, que está aquí también, ¿verdad?, me dice abuelito en chiquitico, ¿verdad?, ahí termino de desfallecer. Ahí tienen que llamar a 911, ¿verdad?, y darme respiración artificial. Entonces, hoy papá, hoy nuestro Padre Celestial quiere que entremos en ese jardín en confianza con Él y empezamos a decirle papi, porque ciertamente Él es nuestro Padre. Pero para mí, no sé para ustedes, pero para mí Padre Celestial suena como que un viejito por allá canoso sentado en un trono lejos de mí. Pero papi está en el jardín dentro de mí, en la presencia de su Espíritu Santo dentro de mí y de usted. Y papi está cerquita todo el tiempo adentro de nosotros. Amén. Parece que no escucharon. Ahora sí. Papi no está lejos. Papi no está allá. Es decir, a lo que salgamos hoy de aquí, papi no se queda aquí en este edificio. Se va con nosotros en el jardín, dentro de nosotros. Somos morada, casa de Dios en el Espíritu. Si usted quiere ver a papi hoy, mire, en el caso de los varones a su esposa, en el caso de las esposas a su esposo. Me dirán las esposas, vive con él. ¿Verdad? Mira a sus hijos. Cada uno de nuestros rostros debe reflejar a papi en nuestras vidas. Esta parte de la restauración que hace el Padre es muy importante. Porque además, en aquel entonces había sido todo un escándalo. El hijo se había ido. Había avergonzado a la familia. Pero el Padre no iba a ser sino una restauración pública, porque Él es el Padre. El Padre no anda en lugares oscuros. El Padre no anda en ocultismo. El Padre es público y su gloria es pública. Por eso es que nuestras vidas son públicas. El Hijo llega y lo primero que hace el Hijo en el verso 21 es que Él reconoce su pecado, reconoce su condición. No se justifica como lo hacemos nosotros. No culpa a nadie. No dice fue culpa de Satanás, como Eva. Fue culpa de la serpiente. O Adán. Fue culpa de la mujer que me diste. ¿Para qué me diste ese? ¿Para qué me diste esa suegra? No, lo digo así. Y lo más importante, no pone excusas a sus acciones. Y además de eso, se autoimpone una condena. Condena que el Padre no le ha puesto. Volvemos a leer el verso 21. Dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí viene la autocondena. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre le dice, ya vamos, cállate. Aquí voy yo. Antes de que termine el discurso, una vez más, el Padre le dice, voy a entrar en acción. No porque ignore el arrepentimiento del Hijo, no. Es porque ya había visto una vez más su corazón. Y como le dije, la restauración la hace pública, delante de todo el mundo. Llama a sus siervos y le dice, saquen el mejor vestido. En aquel entonces, los vestidos que proveían los padres a los hijos eran unos mantos especiales.
Unos mantos que traían la honra de la familia. Unos mantos que no solamente era para cubrir el cuerpo, sino era para demostrar que esa persona era hijo de esa familia. Unos mantos que hacía que se reconocieran como hijos de esa familia. En otras palabras, el padre le está diciendo, te reconozco nuevamente como mi hijo. Y la acción de mandarle que le vistan pasaba por un proceso de limpieza primero. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo a los siervos? Lávenle su cuerpo. Ya me di cuenta que estaba hediondo porque lo acabo de besar y le agarré el cuello, ¿verdad? Pero no me importó porque yo soy su padre, ¿ok? A veces pensamos que hemos hecho algo tan malo que el padre no se nos va a acercar a besarnos en el cuello. Pero la palabra de Dios dice, y esto no es un permiso para pecar, solo le estoy diciendo que si usted tiene algo que arreglar con el padre, corra porque él está listo para esperarlo. En ese momento el padre le demostró que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el padre le dijo en ese instante, yo no te vengo a preguntar por tu pasado, ya yo lo sé. Yo no te vengo a preguntar por lo que hiciste, ya yo lo sé. Yo no te vengo a reclamar por la herencia, ya yo lo sé. Vengo a limpiarte. Después le dice, poned un anillo en su mano, no en su dedo, en su mano. ¿Por qué le mandó a poner un anillo en su mano y no en su dedo? Porque él necesitaba que el hijo volviera a reconocerse. Cuando usted tiene un anillo que sabe que es suyo, usted no va para que su esposa o su hijo, póneme el anillo, no, usted agarra y se lo pone usted mismo, se lo coloca. ¿Correcto? Usted se reconoce como el dueño de ese anillo. Usted se reconoce como la persona que posee lo que ese anillo representa. El anillo en aquel entonces, además, era una cosa muy importante. Ustedes han visto por ahí alguna película con un sobre viejo, ¿verdad? Que tiene el sobre, generalmente un poco de cera, generalmente roja, y tiene como un sellito, ¿ok? Eso era el anillo de la familia. Es decir, Dios le estaba diciendo, el Padre le estaba diciendo, no solamente quiero que te reconozcas como hijo, quiero que sepa que te estoy devolviendo la autoridad y la confianza para actuar en mi nombre. Te estoy devolviendo la autoridad y la confianza que te da la filiación familiar conmigo. Te estoy volviendo a decir que aunque tú querías regresar como jornalero, no te lo permito, tú eres mi hijo. Hoy yo quiero que otra vez te reconozcas, que vuelvas a saber que mi pacto de amor, porque los anillos también son pactos. Cuando nos casamos, le otorgamos a la pareja un anillo de compromiso. Y el padre estaba diciendo, yo quiero que sepas que mi compromiso, mi amor, a pesar de todo, está intacto. Yo no cambio. Mi fidelidad hacia ti está igual. Y por último dice, póngale calzado en sus pies. El hijo venía de haber caído prácticamente en esclavitud. De hecho, ya él se creía un esclavo. Se iba a ir como jornalero. En aquel entonces, los esclavos no usaban zapatos. Solo los hijos usaban zapatos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios en ese momento? Te devuelvo la libertad. Te devuelvo la dignidad. Te devuelvo la pertenencia. Y de paso, ¿qué hace el calzado en nuestros pies? Nos protege del camino. Y le dijo, de aquí en adelante, cada uno de tus pasos van a estar cubiertos, protegidos por mí. No te alejes de mí. Y hoy Dios te dice, quiero proteger tus pasos. Quiero guiarte en el camino. Ponte mis zapatos. Estas tres acciones, ponle mejor vestido, pongan un anillo en su mano, sáquenle, cálcenle sus pies, le enseñó públicamente al hijo pródigo y a todo el mundo el anuncio que el padre estaba haciendo. Le estoy dando un perdón absoluto.
Le estoy dando una restauración completa. Y lo más importante, lo estoy reconectando con mi familia. Lo estoy reconectando a mí. Volvió a casa. Porque nuestra casa es Dios. En el verso 23 y 24 dice, además el padre dice, hace una declaración, dice: traigan el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Increíblemente vemos que el padre comienza a celebrar un milagro, porque la condición de separación del hijo de su identidad del padre, eso el padre lo llamó muerte. ¿Cuántas áreas en nuestra vida? Y eso es una pregunta personalísima, muy personal. ¿Cuántas áreas en nuestras vidas están en una condición que Dios la puede llamar muerte? Ayer me di cuenta, y esta mañana otra vez, y ahorita que tengo muchas, en las cuales tengo que reconectarme con el Padre, para que Él haga fiesta y mate al becerro gordo y nos gocemos todos con Él. Esa separación de identidad, el Padre dijo, esa condición es muerte. Parece una contradicción, porque estaba físicamente, nunca se murió. Estaba ahí paradito, vivo. O sea, humanamente hablando, estaba corriendo sangre por sus venas. Pero el padre dijo, está muerto. ¿Por qué? Está separado de mí. Y a partir del verso 25, comienza a entrar a la escena el segundo hijo, con el cual también me identifiqué. Y espero que usted esta mañana también se identifique. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danza. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y como nunca falta un chismoso, le dijo, ahí tu hermanito, el menor, ha venido. ¿Te acuerdas? Aquel que se gastó todo lo que tu papá le dio. Y tu padre, ay, ese viejito, le ha hecho matar, no cualquier becerro, el gordito, el que tú querías para tus amigos y tú, ¿te acuerdas? Por haber recibido bueno y sano, dice él. Se me parece a un acusador que la Biblia dice por ahí, ¿verdad? Este segundo hijo, déjeme decirle que estaba en igual o peores condiciones del primero. Vivía con el padre, servía en la casa, estaba allí con la presencia del padre, pero no tenía identidad. Para empezar, cuando usted llega a su casa y escucha un tumulto, un ruido, usted no se queda afuera, a menos de que usted crea que eso no es su casa. ¿Verdad que no? ¿Qué hace usted? Voy a entrar. Entro. Es tremendo porque no solamente no entró, sino que llamó desde afuera a uno de los jornaleros. Usted cuando llega a su casa, usted no llama desde afuera, ¿verdad? Yo no llego y digo, Diane, mi esposa. No, yo paso, porque esa es mi casa. Pero él llamó desde afuera. ¿Por qué? No tenía identidad. No sabía que era hijo. Su corazón en ese momento mostró la crisis de identidad que tenía. Vivía con el padre, pero en su mente él era un jornalero más. Era hijo del padre, pero en su mente se comportaba como un jornalero más. Vamos a ver los versos 28 al 30. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió
salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. La relación con el padre era de trabajo, no era de hijo. He aquí cuántos años te sirvo, como un jornalero, como el gerente, digamos, de la empresa. Pero si usted tiene una empresa, su hijo no es el gerente, su hijo es copropietario con usted de esa empresa. Usted lo puede poner a ejercer una función como parte de su staff, ¿verdad? Pero él tiene que saber que es el hijo del dueño. Mi esposa y yo tenemos una escuela en Venezuela y por algunos años, muchos años atrás, mi hija mayor, Sirane, fue la directora de esa escuela. Empezó como maestra, porque yo no podía ponerla como directora sin ella saber todo. Empezó como maestra, fue subiendo hasta que llegó a ser directora. Pero ella sabía que ella era la hija de los dueños. Así que no era una directora, digamos, normal. Ella sabía que ella era propietaria de ese lugar, copropietaria de ese lugar, coheredera de ese lugar. Y la palabra de Dios, la autoridad de autoridades, dice que nosotros somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Parece que usted no me escuchó. Somos coherederos. Un coheredero hereda lo mismo que el heredero. Coherederos con Cristo del reino de los cielos. Su corazón mostró la crisis que tenía en ese momento. Su lenguaje dijo: estoy aquí físicamente, pero espiritual y emocionalmente estaba separado también del Padre. Esto me llamó mucho la atención porque verdaderamente la iglesia es un lugar donde hay muchas cosas que hacer y ejercer, pero ninguna de nuestras funciones nos puede separar de saber que nuestra identidad es en Cristo Jesús, que somos hijos del Padre. Y nuevamente el padre, con el hijo mayor, tiene que entrar a ejercer su paternidad nuevamente. Habían dos tipos de hijos allí, ¿verdad? Pero el padre era uno solo. Dos tipos de hijos con un solo padre. El método era el mismo, el amor del padre. Y entra, y en el verso 31, vamos a leer otra vez el verso 30 porque quiero leer algo allí, bien importante. Dice, pero vino, le dice el hijo al padre, pero vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera y le has hecho matar el becerro gordo. En el verso 29 le ha dicho, padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mentira, lo estaba desobedeciendo en ese momento. No quería entrar. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando el hijo pequeño, en el verso 11, le pidió la herencia, dice, les repartió. O sea, que sabía tan poco que era hijo, que tenía una herencia, la poseía y no la disfrutaba. ¿Por qué? Porque se creía jornalero. Porque no se había identificado con su papá. ¿Cuánta herencia que está aquí para nosotros nos estamos perdiendo? Verso 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Lo primero que le recordó era, tú eres mi hijo. Tú eres mi linaje. Tú eres a quien yo llamo mi nación santa. Tú eres
la razón por la que yo soy padre. Tú eres mi hijo. Tú siempre estás conmigo. Y de ahí le dice, y todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, tú no tienes que pedirme el becerro gordo. Tú lo podías agarrar, matarlo, gozarte con tus amigos y traerme a mí una patica para comérmela contigo. Muchas veces estamos esperando que Dios nos dé lo que ya es nuestro. Para poseer lo que ya es nuestro, lo único que tenemos que hacer es aceptar lo que ya es nuestro. Y eso solamente se acepta entendiendo que somos los hijos del Rey, con identidad. Nótese que no le ofrece una herencia. Le recuerda que ya tiene una. No le ofrece una identidad. No. Le recuerda que ya tiene una. Tú eres mi hijo. Ya tú posees eso que estás pidiendo. Y de último, le da algo que sanaba el corazón del hijo. Una explicación. Le vuelve a decir a esto. Como esto no estaba ahí para escuchar, le dijo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. En esta mañana, yo quiero que recordemos una cosa. La palabra de Dios dice, la autoridad de autoridades dice que somos los hijos del Padre. Somos los hijos del Altísimo. Somos los hijos del Rey. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo redimido, embajadores de su reino. Esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos. Así lo crea o lo entienda o no usted. Eso no cambia la verdad de lo que la Biblia dice. Y ese paquete que nos trajo la cruz de Cristo viene con salvación, honra y autoridad por vínculo familiar con el Padre a través de Jesús. Vuelve a casa. En esta parábola, ya para cerrar, falta un tercer hijo. Como toda buena palabra de Jesucristo, siempre dejó para que nosotros le pusiéramos el picantico, ¿verdad? La añadidura. Pero yo quiero decirles que un día, cuando yo leí esta palabra, me di cuenta que había un tercer hijo. Uno que nunca había estado en la casa. Uno que nunca había estado con el Padre. Uno que nunca había tenido identidad. Pero que ese mismo que estaba narrando la parábola, Jesucristo, creó un camino. Y le dijo a ese tercer hijo, yo te reconozco como hijo. Y yo quiero que tú vengas al Padre. Y yo, dice Jesucristo, soy el camino, la verdad y la vida. Y yo me di cuenta, a los 13 años de edad, hace 41, que yo no había ido a casa. Que yo nunca había abierto mi corazón para decirle a Dios, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero no volver a ir a casa. Saber que es estar allí. En esta mañana yo voy a hacer una oración. Y todas aquellas personas que no tengan a Dios, a Jesucristo, como su papá, como papi. Todas esas personas que no han tenido la oportunidad de volver a casa, de ir a casa. Hoy es una hermosa oportunidad. Jesucristo está tocando la puerta de tu jardín, la puerta de tu corazón, y quiere entrar, a habitar contigo y ser uno contigo, y quiere llevarte a casa. Quieres que vuelvas al Padre. Así que si en esta mañana tú te animas, como yo, hace 41 años,
abrir tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, bendecimos y exaltamos tu santo y hermoso nombre. Señor, hemos hablado lo que humildemente creo que en tu corazón nació y fue puesto en el mío en esta mañana. Te pido, Dios, que esta palabra, esta semilla que ha sido lanzada en el jardín, en la tierra fértil del corazón de cada uno de nosotros, traiga el fruto para el cual fue enviado. Y para esos tercer hijos que quieren entrar, le decimos en esta hora: Padre, la verdad es que yo no te conozco. La verdad es que yo no sé cómo es estar en casa. Pero hoy quiero abrir mi corazón. Quiero arrepentirme de mis pecados. Y quiero pedirte que la sangre de Jesucristo, el pacto hecho en su cruz por su sacrificio, me limpie de pecado. Quiero pedirte que en esta mañana vengas a morar en mí, que anotes mi nombre, Señor, en la eternidad, en esa casa, en ese libro de la vida. Te acepto como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Y te pido en esta hora, Señor, una vez más, que me vistas, que me des un anillo para ponerlo en mis manos, Señor. Que pongas calzado en mis pies. Que me saques de la esclavitud del pecado y me traigas a la presencia del Padre. Quiero volver a casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero preguntar si alguien en esta mañana quiere convertirse en ese tercer hijo. Si alguien esta mañana hizo esa oración y quiere levantar su mano y decir: yo quiero ser ese tercer hijo, yo quiero volver a casa, yo quiero estar ahí con el Padre. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Bendito Dios, en esta hora una vez más te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, por nuestra iglesia. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de estar juntos, los hermanos en armonía, Señor, en un solo espíritu, en unidad. Padre, encuéntranos contigo en todas las áreas de nuestras vidas donde estamos siendo hijos pródigos, donde estamos independientes de ti. Vuelve, Señor, nuestra vida a ti. En todas esas áreas, Señor, que estamos también, Señor, por ignorancia, como el hijo mayor, que aún estando dentro de la casa, perdemos la identidad por no saber cómo lidiar con nuestra vida diaria. Yo te pido en esta hora, Señor, que bendigas nuestras vidas y que hagas que esta palabra, una vez más, Señor, te lo pido, penetre hasta el tuétano de nuestros huesos y transforme el espíritu de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.